Amén, el Señor Jesús las bendiga, hermanas. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Excelente. Bueno, listo. Quiero saludarlos de una manera muy especial en el nombre del Señor Jesús en esta hora. Quiero, pues, hermanas, agradecerles esta invitación tan especial que me han hecho en este día. Agradecer, pues, a las hermanas que están involucradas en este trabajo tan especial. Son mujeres en las manos de Dios. Gracias por extenderme esta invitación y por permitirme compartir un rato de la palabra del Señor Jesús con ustedes en este día. Quiero entonces, hermanas, invitarles para que abramos la palabra del Señor. No sé si ustedes tienen allí una Biblia cerca de sus manos. Qué bueno que la podamos abrir en esta mañana y que entre todas interactuemos con la palabra del Señor. Quiero invitarlas para que leamos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28. Vamos entonces a leer allí. Y dice de la siguiente manera. Creo que es un versículo que todas hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, ¿cierto? Y que tal vez lo hemos atesorado y lo hemos hecho parte de nosotras. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Es un versículo bien especial que podemos encontrar y quiero entonces leerles una corta reflexión que leí hace unos días atrás y creo que me va a ayudar a dar una corta introducción al tema que quiero tratar en esta mañana con ustedes. Dice de la siguiente manera: un hombre italiano de avanzada edad se fue a vivir a Nueva Jersey, una ciudad de los Estados Unidos. Comenzó a plantar su propio jardín de tomates cada año, pero era difícil puesto que el suelo presentaba condiciones duras para el cultivo. Pero su único hijo Vicente, quien era el que le ayudaba siempre, se encontraba en prisión y no podría hacer mucho por él este año. Aún así, su padre le envió una carta que decía lo siguiente: Vicente, me siento muy triste debido a que este año no podré sembrar mi cosecha anual de tomates. Ya estoy demasiado viejo para cavar los hoyos para la siembra. Sé que si estuvieras aquí, mis problemas estarían solucionados. Y yo sé que tú estarías contento por cavar los agujeros por mí, como en los viejos días. Con amor, papá. Unos días después, recibió la contestación por parte de su hijo diciendo: hola papá, no excaves el jardín, es ahí donde están los cuerpos enterrados. Con amor, Vicente. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, llegó un número significativo del personal del FBI y de la policía local y comenzaron a excavar por todas partes sin encontrar nada. Al final se disculparon con el Señor y se fueron. Ese mismo día llegó otra carta de su hijo Vicente diciendo: hola papá, ahora sí puedes plantar tus tomates. Fue lo mejor que pude hacer en estas circunstancias. Te quiero con mucho amor, tu hijo. Todos hemos escuchado esta reflexión, ¿cierto? Es una reflexión bien interesante y quiero pues tomarla en esta mañana para dar apertura al título que he puesto a esta reflexión y es de la adversidad a la oportunidad. Vemos que en esta reflexión hay un hombre que se encuentra privado de su libertad física y se encuentra pasando tal vez por una situación adversa fuerte, ¿cierto? Pero vemos que su papá requiere ayuda y este hombre no se pone de pronto a llorar en la cárcel y a decir: ¿por qué no puedo ayudar a mi papá? ¿Por qué estoy privado de mi libertad? No, ¿cierto? La reflexión no nos menciona eso, sino que nos habla de un hombre que tomó una decisión y en medio de esta situación adversa vio una oportunidad para poder ayudar a su padre. Tal vez él no pudo haber mentido, sino que pudo haberse puesto a pensar: bueno, en el patio de mi papá, ¿qué puede haber? Tal vez hay muchos bichitos, ¿cierto?, que han muerto, de pronto están los cadáveres de las lombrices, de, no sé, de gusanitos, de cucarroncitos. Bueno, son cadáveres, entonces, ustedes saben, hermanas, y también veo que hay una audiencia de hombres por aquí, a los hermanos que se encuentran conectados, a las amigas.
que toda la correspondencia que sale de la prisión es revisada minuciosamente, ¿cierto? Entonces, vemos que este joven ve como una buena idea, aprovecha una oportunidad para ayudar a su papá, y es que envía esta carta y llegan estos hombres a remover todo el patio del papá, y pues él finalmente va a poder plantar sus tomates. Entonces, quería iniciar con esta reflexión, hermanas, porque en nuestro diario vivir nos encontramos sumergidos en situaciones adversas, ¿cierto? Pero que sabemos que si nosotros ponemos estas situaciones en las manos del Señor Jesús, vamos a lograr encontrar oportunidades muy especiales. Amén. No sé cuántos de ustedes lo pueden creer en esta mañana, apropiarse de esta promesa que el Señor Jesús nos ha dado como hijas del Señor. Y quiero, hermanas, que tomemos 3 ejemplos bien especiales que podemos encontrar, y quiero iniciar con un ejemplo bíblico de un hombre que podemos encontrar en la palabra del Señor, que es llamado José. Quiero mencionarles también un ejemplo acerca de lo que hace la ciencia ante la adversidad y lo que el Señor Jesús ha hecho ante la adversidad que atravesaba la humanidad. Amén. Entonces, quiero que iniciemos con este personaje bíblico que es José, y vamos a contextualizar un poco lo que fue la vida de este joven. No sé si todas creo que conocemos la historia de José el soñador. Es un joven que podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, para las personas que de pronto quieran profundizar en esta historia, leerlo más adelante. Es una historia que encontramos de un joven que tenía 17 años, fue el 11º hijo de Jacob. Dice la palabra del Señor que su padre lo amaba muchísimo porque fue el hijo que tuvo con una de las mujeres que amó, ¿cierto? Que era Raquel. Y ese sentimiento de amor profundo de su padre despertó una envidia profunda en sus hermanos, porque pues ellos veían esta preferencia que tenía su papá hacia José, y se crearon una serie de sentimientos en sus hermanos bien complejos que los llevaron a ellos más adelante a querer destruir la vida de su hermano, ¿cierto? Vemos que José es vendido a los 17 años. ¿A quiénes? Ellos se encontraban en un sitio, iban pasando unos madianitas que eran mercaderes que se disponían a llevar mercancía a Egipto, y ellos vieron una salida muy fácil y dijeron: vamos a vender a nuestro hermano a estos hombres para deshacernos de él y deshacernos del problema que nos ha causado, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que lo vendieron por 20 piezas de plata. Y vemos, hermanos, que José desde muy temprana edad empieza a enfrentarse a una serie de situaciones adversas que tal vez, no sé si alguna de ustedes, si algún hermano, alguna hermana que está aquí presente, alguna amiga haya atravesado este tipo de situaciones. Vemos que José empieza desde sus 17 años a enfrentarse al rechazo y al abandono por parte de sus seres queridos, ¿cierto? Y pensemos por un momento cómo se pudo haber sentido José ante esta situación. Creo que ante esta situación de rechazo y abandono, José pudo haberse sentido triste, ¿cierto? Pudo haberse sentido decepcionado por la actitud de sus hermanos hacia él, pudo haber sentido un dolor profundo, pudo haber sentido inseguridad en su vida. Era prácticamente un chico saliendo de la adolescencia, estaba muy joven, fue arrancado del seno de su familia. Yo creo que se sentía desprotegido, iba a llegar a una tierra extraña, no iba a sentir ningún tipo de protección porque no conocía a nadie. Entonces miremos que esa situación para José fue bastante fuerte, ¿cierto? De pronto pudo haber sentido hasta deseos, no sé, de dejar de existir porque ya no le encontraba sentido a su vida. Pero miremos, hermanos, que la palabra del Señor es tan especial y nos reitera y nos dice que José optó por creer a Dios y esperar en Él. Amén. Él no tomó una vía de escape fácil. Tal vez vemos que si una persona en la actualidad es enfrentada al rechazo y al abandono, muchos jóvenes y muchas personas adultas hoy en día toman vías de escape muy sencillas y empiezan a refugiarse en ¿qué? Tal vez en la drogadicción, en el alcoholismo, ¿cierto? En situaciones que en realidad no aportan nada para su vida. Pero vemos que José, a pesar de que tenía una muy corta edad, dice que José optó por creerle a Dios.
Amén. Entonces continuamos viendo que José pasa por situaciones adversas, pero también se van generando situaciones de oportunidad para él. Y es que José llega a Egipto y es vendido a la casa ¿de quién? De Potifar, ¿cierto? ¿Y Potifar quién era? Era el capitán de la guardia, era un hombre muy importante en Egipto, tenía una gran influencia, era un hombre con una posición bien elevada a nivel pues de esta sociedad. Entonces vemos que José llega a esta casa y es como sometido a un curso intensivo de administración. ¿Por qué? Porque José, cuando llega a este lugar, es nombrado como administrador de todos los bienes de Potifar. Pero dice la palabra del Señor que todo lo que José hacía era bendecido y prosperado por el Señor, ¿cierto? Entonces, hermanas, podemos saber que cuando la presencia de Dios está con nosotros, por cualquier situación adversa que estemos pasando, el Señor hace prosperar nuestro camino en todo momento. No sé si usted lo puede creer en esta mañana. El Señor hace prosperar todas las cosas por más adversas que puedan parecer. Entonces, vemos que José empieza a pasar por esta serie de situaciones, pero vuelve a presentarse una situación complicada, y es que José se ve enfrentado a resistir el pecado. Vemos que la esposa de este capitán de la guardia, que era una mujer egipcia, empieza pues a seducir constantemente a José, a hacerle unas propuestas, ¿cierto? Y José se ve enfrentado a tener que resistir el pecado. ¿Por qué resistir? Podemos pensar de que José no sentía nada por esta mujer, ¿cierto? Pero no lo sabemos, la Biblia no lo relata de esta manera. Si nosotros nos ponemos un poquito en contexto y nos imaginamos a estas mujeres egipcias, creo que esas mujeres tenían una genética bien privilegiada, ¿cierto? Eran mujeres muy atractivas físicamente, eran mujeres que tenían condiciones para cuidar de su cuerpo, más esta mujer que era la esposa del capitán de la guardia, creo que tenía los recursos necesarios y suficientes para cuidarse, creo que podía tener acceso a una alimentación que le permitiera tener un cuerpo muy armonioso, una piel muy bonita, de pronto usar productos que le permitieran tener un cabello muy brillante, muy suelto, no sé. Creo que era una mujer con condiciones físicas bien especiales. Entonces, pongámonos un poquito en esta posición de José. Yo creo que José cuando la veía pensaría, uy, esa mujer es bien atractiva, es bien bonita, ¿cierto? Pero vemos que José resiste al pecado porque él no quería pecar contra su Dios, ¿cierto? Él se plantó y se hizo este propósito en su corazón y dijo, no. Prefiero huir y prefiero perder tal vez toda la posición que tengo en este lugar antes que fallarle a mi Dios. Entonces vemos que debido a esta situación se desencadenan otras situaciones adversas para José, y es que José es llevado a la cárcel, ¿cierto? Es llevado a la cárcel por una acusación falsa de intento de violación. Todas conocemos la historia y quienes no la conozcan la pueden leer más adelante. Vemos que esta mujer enfurecida porque José no le prestó cuidado ni atención, pues ella lo acusa de un intento de violación, ¿cierto? Entonces él es llevado hasta este lugar y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 21, dice, pero aún en la cárcel Dios siguió estando con José. No sé si ustedes lo pueden leer en esta mañana. Dice que, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Amén. Entonces seguimos comprobando, hermanas, que a pesar de que José se encontraba en una situación adversa, el Señor Jesús seguía generando oportunidades para él bien especiales, ¿cierto? Entonces, vemos que José allí en la cárcel aprende una serie de cosas que el Señor necesitaba que él aprendiera para su vida. Vemos que tal vez empieza a formarse en José un carácter más humilde, ¿cierto? Aprende José a depender exclusivamente de la presencia del Señor. Aprende también a ponerse en los zapatos de otra persona. Vemos que cuando él se encuentra con con el jefe de los panaderos y de los coperos, ellos encuentran
en un momento muy ofuscados porque han tenido un sueño que no entienden, y José se acerca ante ellos y les dice, bueno, ¿qué es lo que pasa con ustedes? ¿En qué les puedo ayudar? ¿Cierto? Entonces vemos a un José que aprendió a identificarse con el sufrimiento de las demás personas. Entonces vemos que a pesar de que José se encontraba privado de su libertad física, este lugar se estaba convirtiendo en una oportunidad para él de aprender cosas bien especiales que el Señor quería que él aprendiera. Y pienso, hermanas y amigas y amigos que en esta mañana nos escuchan, que tal vez nosotros no nos encontramos presos de una libertad física como tal, pero podemos estar privados de nuestra libertad espiritual. No sé si de pronto ustedes conozcan personas que están libres pero andan presos en sus pensamientos, sus corazones están cautivos por alguna situación. Y quiero, hermanas, decirles en esta mañana que en el Señor hay inmenso poder. No sé si de pronto tu mente está cautiva por algo, por alguna situación familiar, por alguna situación social que estés viviendo, por alguna situación económica, por alguna situación de salud. El Señor tiene todo poder para derribar estos muros que tal vez quieran como meternos en una cárcel y permitirnos que nosotros no veamos las oportunidades que el Señor nos está dando. Amén. Quiero pues incentivarles en esta mañana para que nos apropiemos de esta palabra tan especial que el Señor nos da. Y seguimos hablando de la vida de José, y es que José es promovido para que él aprenda a perdonar, ¿cierto? Más adelante vamos a ver este rasgo tan especial de la vida de José. Nos indica la palabra de que José está en la cárcel por 2 largos años. Y finalmente, las condiciones fueron creadas de una manera muy especial y sobrenatural para que José fuera requerido a la casa de Faraón, porque el Faraón tiene un sueño y José tiene un don que el Señor le ha dado, ¿cierto? Y es que él puede interpretar esos sueños por medio de lo que el Señor le da a interpretar a José. Y cuando José llega ante la presencia de Faraón, le habla de una manera muy especial y le dice, bueno, no soy yo quien te va a dar la interpretación, ¿cierto? Sino que es el Señor el que te va a decir lo que significa el sueño que has tenido. Y vemos que se empiezan a crear una serie de condiciones bien favorables para José. A partir de esto, José empieza a desarrollar un potencial bien especial. Él es puesto allí como gobernador y empiezan a suceder una cantidad de cosas. Se cree que más o menos a los 30 años José es radicado en esta posición de gobernador. O sea que si hacemos cuentas, hermanas, él empezó desde los 17 años a vivir una serie de circunstancias, ¿cierto? Y a los 30 años empieza a ver como la recompensa por todo ese sufrimiento que él atravesó. Y empieza a darse cuenta de que el Señor empieza a generar oportunidades para él, ¿cierto? Entonces, vemos que más adelante él es enfrentado a una prueba de fuego bien fuerte, y es que debe de ver nuevamente a los hermanos que lo vendieron, ¿cierto? A quienes le causaron tanto daño y tanto mal en su juventud. Y vemos que tal vez José, en la posición en la que estaba, tenía la autonomía y el poder para haber cobrado tal vez venganza, ¿cierto? En el corazón del hombre actualmente podría haber pasado ese tipo de pensamientos por su cabeza y decir, bueno, tengo la oportunidad de vengarme de aquellos que me hicieron tanto daño. Pero José había pasado por una escuela muy especial, ¿cierto? José había aprendido a ser paciente, José había aprendido a ser humilde de corazón, a perdonar, a ponerse en el lugar de las otras personas que lo necesitaban. Y en este momento él se ve enfrentado a sus hermanos y vemos que la Biblia nos menciona que finalmente él perdona a sus hermanos, ¿cierto? Entonces vemos que la vida de José es un ejemplo bien especial que podamos tomar en esta mañana para saber que todas pasamos por situaciones adversas, ¿cierto? Pasamos por situaciones de dificultad, pero sabemos que el Señor está allí para levantarnos, para permitirnos atravesar por la adversidad, pero también para permitirnos ver oportunidades bien especiales. Dice la palabra del Señor que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Amén. Creo que el Señor nos enseña en su palabra de una manera muy especial, hermanas, y nosotros podemos apropiarnos de esta palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana.
Quiero entonces seguirles mencionando un ejemplo. Les decía que quiero tomar el ejemplo que da la ciencia ante una situación adversa, y quiero mostrarles aquí una imagen, y quiero por favor que me confirmen si la logran ver. Un momento. No sé si la logran ver. Hermana Mercedes. No, señora. No. Aún no se ve. Listo, voy entonces a intentar por acá. Bueno, me disculpo un momentico con ustedes. Ahí sí le vemos, hermana. Ahí sí le vemos la pantalla y le tocaría abrir el micrófono para escucharla. Listo. Creo que entonces ya... ahí ya no, ahí no está compartiendo pantalla, pero ya quitó la imagen que estaba. Bueno, esperemos. Ay, a ver, qué pena con ustedes. Búsquela en la parte de abajo, ahí está compartiendo pantalla, no necesita volver a compartir, ya la quitó. Estaba compartiendo, pero le correspondía era buscar la imagen. No sé, a ver, no sé por qué no se llama. ¿Listo? Creo que ya. Sí, señora. Y listo. Entonces, quiero que observemos esta imagen por un momento y no sé si alguien quiere participar y decirnos qué pueden observar allí. Vemos una araña, ¿cierto? Vemos una cadena de ADN. Vemos tal vez unos tubos de ensayo, unas inyecciones. Vemos que unas bacterias también se pueden ver allí, ¿cierto? Creo que, bueno, todas hemos logrado visualizar esta imagen y quiero entonces hacer referencia a ella. Y es que la ciencia realiza algo ante la adversidad por medio de la sabiduría que Dios le da al hombre, ¿cierto? Vemos que ante una situación adversa, tal vez de salud, que se puede presentar en el hombre, como son los problemas coronarios, personas que de pronto necesitan algún tipo de trasplante de tejido en su cuerpo por haber sufrido alguna pérdida de cualquier índole. Vemos que el Señor empieza a darle sabiduría a los hombres para crear una serie de avances que pueden beneficiar a la humanidad. Entonces, en esta imagen veíamos unas arañitas, unas bacterias, y resulta que estaba leyendo un estudio que se hizo a nivel científico que es muy interesante, y es que a través de la seda de las arañas se pueden generar unas prótesis para restaurar tejidos en el cuerpo humano. Resulta que
se dieron cuenta de que habían unos tejidos en el corazón que se necesitaban reemplazar y se necesitaba poner algo allí que permitiera que estos tejidos empezaran a reformarse nuevamente. Y se hacía a través de un experimento con la seda de las arañas. Resulta que la seda tiene unos filamentos bien resistentes que se llaman las dragalinas, y este material es tan resistente que incluso es usado a nivel militar. Los militares se hizo un experimento como en sus trajes, y ellos usaron, digamos, en sus trajes una parte de este material, y se dieron cuenta que los proyectiles no podían atravesarlo. Entonces miremos que a pesar de que vemos como que la seda es un elemento tan insignificante, tiene una resistencia bien alta. Y resulta que entonces ellos empezaron a ver de que este material era bien interesante porque era compatible con el cuerpo humano, se adaptaba y los tejidos empezaban a regenerarse, pero se dieron cuenta de que existía un problema, y era que la seda, las arañas no la producen en grandes cantidades. Entonces ellos se veían pues como enfrentados a una dificultad, porque decían, bueno, hay muchas personas en el mundo que tienen necesidad de recibir este tipo de implantes en su cuerpo, pero no tenemos cómo abastecerlos. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer para que este material se produzca en grandes cantidades? Y resulta que lo que hicieron fue que cogieron el ADN de las arañitas y lo insertaron en el ADN de unas bacterias, y cogieron como la cadena de ADN de las arañas que es como la proteína, la más P1, que es la que produce, que se cree la secuencia para generar la seda, y la insertaron en las bacterias. Como las bacterias se replican pues en grandes cantidades, ellas empezaron a generar en una cantidad suficiente este material que se necesitaba. Entonces quería mostrarles, hermanas, este ejemplo, es porque ante la adversidad de la salud también hay una solución que el Señor nos provee, ¿cierto? Y vemos que esta situación, a pesar de que son situaciones adversas que todos los seres humanos atravesamos, en algún momento tenemos condiciones de salud, de pronto que atravesamos en nuestras vidas, sabemos que en el Señor hay sanidad, ¿cierto? El Señor restaura nuestros cuerpos de una manera muy especial cuando ponemos estas condiciones de salud en sus manos. Y sabemos que si tenemos tal vez estamos enfrentadas a esta situación adversa, el Señor va a proveer una oportunidad especial siempre y cuando toda esta situación la mantengamos en las manos del Señor Jesús. Hay personas que tal vez en medio de una enfermedad se ofuscan, se entristecen en gran manera y no permiten ver la oportunidad que el Señor Jesús está generando para su vida. Entonces quiero invitarte en esta mañana que si tal vez estás atravesando por una situación adversa de salud, quiero decirte que en el Señor hay restauración para tu cuerpo, hay sanidad, hay una oportunidad especial que el Señor está generando para tu vida en esta mañana. Y quiero por último mencionar que el Señor Jesús ha hecho algo muy grande ante la grande adversidad en la que se encontraba sumergida la humanidad. Quiero que pensemos por un momento cuál sería esa situación adversa. Íbamos todos directo a un abismo, ¿cierto? Estábamos condenados a una condenación eterna, a estar alejados perpetuamente de la presencia del Señor. Pero el Señor dice la palabra en el libro de Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 10, que el Señor Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces vemos que el Señor, ante esta grande adversidad que estaba atravesando la humanidad, que era morir sin ningún tipo de salvación, Él vino a dar su vida por nosotros, ¿cierto? Y quiero mencionar esta oportunidad especial para tal vez los amigos y las amigas que se encuentran escuchándonos en esta mañana, decirte que el Señor Jesús ha generado una oportunidad especial para ti en este momento, que aún está vigente, que es una especial oportunidad que tú tienes al alcance, si tú la quieres tomar, porque el Señor nos da libertad de escoger si queremos aceptarle, ¿cierto? Si en esta mañana tú decides aceptar al Señor en tu corazón, decides recibirlo en tu vida, te vas a ser acreedora a esta oportunidad tan maravillosa y tan especial que es poder vivir perpetuamente con Él, ¿cierto? Llegar un día a un estado
tan especial donde ya no vamos a estar enfermos, donde vamos a tener un gozo perpetuo, donde vamos a estar siempre en la presencia del Señor Jesús. Entonces quiero invitarte, amigo o amiga que nos escuchas en esta mañana, para que tú puedas aceptar esta oportunidad tan especial que el Señor te brinda. Y quiero entonces, hermanas, que ya vayamos concluyendo este tema, y quiero mencionarles que es importante que oremos en cada situación que se nos presente en la vida y le pidamos al Señor que Él esclarezca nuestra visión, que esclarezca nuestros pensamientos para lograr ver las oportunidades que Él está poniendo delante de nosotros, ¿cierto? A veces nos ofuscamos tanto en medio de la adversidad que no logramos ver esas oportunidades tan maravillosas que el Señor está creando para nosotras. Y sabemos que el Señor cumple unos propósitos bien especiales en medio de la adversidad. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 84, versículos 5 y 7. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Sabemos, hermanas, que el hombre cuya fortaleza está en Dios ha aprendido a conocer el valor del valle de lágrimas, ¿cierto? Sabemos que es allí donde nosotros podemos experimentar la presencia del Señor. Cuando pasamos situaciones difíciles, es cuando más nos metemos en el Señor y logramos descubrir tantas cosas especiales de nuestro Dios. Y sabemos, hermanas, que solo el creyente que es sabio y que ha aprendido a hallar sus fuerzas en el Señor puede dar gracias en todo. Aún si se encuentra atravesando la adversidad, la persona que ha aprendido a conocer a su Dios sabe que puede dar gracias porque el Señor está creando una serie de oportunidades de que esa situación adversa no va a ser para siempre, ¿cierto? Que vamos a lograr atravesar esa situación, pero vamos a salir a algo mucho mejor, vamos a salir más fuertes, vamos a haber atravesado por una escuela que nos habrá enseñado muchísimas cosas. Y sabemos, hermanos, que Dios usa la adversidad y los problemas de una manera tan especial para recordarnos que el gozo tiene que ver con una decisión de nuestro corazón. La palabra del Señor dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miremos que dice tened por sumo gozo, ¿cierto? La palabra no nos dice, bueno, si podéis, ten gozo. Si quieres, ten gozo. No, dice tened gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, hermanas, sabemos que tal vez atravesando este valle, tal vez esta situación de adversidad, muchos corazones se pueden quedar en la amargura, en la frustración, ¿cierto? Sumergidos en el dolor. Hay personas que vemos que atraviesan situaciones adversas y se vuelven personas muy difíciles incluso para sus familias, ¿cierto? Para las personas que los aman, para las personas que los rodean, se convierten en personas tóxicas porque sienten que porque están atravesando una situación adversa, entonces todos tienen que autocompadecerles, ¿cierto? Pero sabemos, hermanas, que no. Que cuando estamos en la presencia del Señor debemos aprender a atravesar con gozo todas estas situaciones, porque sabemos que al final hay una recompensa mucho más grande. Y quiero entonces, hermanas, ya concluir este tema recordándoles que el Señor Jesús es nuestro refugio seguro, que nunca se te olvide, que nunca esta palabra se vaya de tu corazón. Piensa en toda situación que tú estés atravesando. El Señor es mi refugio seguro, en el Señor hay libertad, en el Señor hay seguridad. Pensemos por un momento en la historia que les narraba al inicio. El hombre que estaba privado de su libertad halló una oportunidad en esa situación para poder ayudar a su padre. Miremos la vida de José, que a pesar de que desde sus 17 años fue sometido a situaciones adversas fuertes, que tal vez en este momento podrían tener sumidos a muchos jóvenes en situaciones difíciles, él logró salir de ellas porque logró entender que si ponía al Señor en el primer lugar, Él le daría la victoria.
victoria. Amén. Logremos entender que si tenemos una situación de salud, una situación económica, una situación de cualquier índole, el Señor Jesús tiene todo poder y autoridad para permitirnos salir de esta situación victoriosos. Amén. Y victoriosas en el nombre del Señor. Quiero entonces, hermanas, invitarles para que hagamos una oración especial y le pidamos al Señor que nos permita ver en esta mañana cuál es esa oportunidad que Él está generando en medio de toda esa situación que tal vez estés atravesando. Que nos permita entender realmente cuál es su propósito. Amén. ¿Quieres orar conmigo en esta mañana? Te invito para que cierres tus ojos, para que alces tus manitos si lo quieres hacer, para que abras tu corazón al Señor que está atento a tu oración en esta mañana. Señor Jesús y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das tan especial de compartir tu palabra, Señor. Tú conoces, Señor, la vida de cada una de mis hermanas. Tú conoces el lugar donde se encuentran, tú conoces los amigos, las amigas que nos están escuchando en esta mañana, Señor Jesús. Tú conoces todas las situaciones, Señor Jesús, que están rodeando sus vidas. Tú conoces cada situación adversa que ellos puedan estar atravesando, Señor Jesús. Tú la conoces porque tú los has creado, Señor. Tú estás, Señor Jesús, pendiente de tu creación permanentemente y tú tienes cuidado especial de tus hijos, Señor Jesús. En esta mañana yo quiero elevar estas palabras de oración, Señor, para pedirte, Cristo bendito, que tú nos permitas a todos, Señor, ver las oportunidades que tú estás generando en cada situación que estemos viviendo, Señor. Permite que nuestros ojos, Señor Jesús, sean despejados para que nosotros logremos ver cuál es el sitio al que tú quieres que nosotros lleguemos, Señor Jesús. Permítenos entender qué es lo que debemos aprender en medio de esta situación, Señor Jesucristo, y que podamos llegar al final, Señor Jesús, declarando palabras de victoria en tu nombre, porque sabemos que en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor, porque sabemos que en tus manos estamos seguros todo el tiempo y que todas nuestras situaciones, de la índole que sea, Señor Jesús, tú tienes todo el poder para dar una respuesta especial y para permitir que en nuestros corazones haya gozo permanente, así estemos atravesando por el valle de lágrimas más fuerte, Señor Jesús. Tú tienes todo poder y autoridad para sanar el corazón, para derribar muros, Señor Jesucristo, para libertar a los cautivos y para permitirnos entender el propósito especial que tienes en cada una de nuestras vidas, Señor. Es en tu nombre santo, Señor Jesucristo, que hacemos todas las cosas y creemos, Señor Jesús, en tu palabra fiel. Amén. Bueno, mis hermanas, quiero agradecerles nuevamente por la oportunidad que me dan.